Esta mañana tuvimos buen tiempo de predicación en el sentido propio de nuestro antifonal, el tiempo que tuvimos también en el tiempo de la Santa Cena, y damos gracias al Señor por ello. Pero no dejamos de pensar también en el mensaje y la predicación del Señor, que ha sido toda la mañana. Desde el antifonal vimos esta mañana cómo el pecado persiguió a David, lo seguirá persiguiendo, y cómo la familia comienza a fracturarse a raíz de su pecado y de sus malas decisiones que les llevaron a pecar en una forma puntual y en muchas áreas, y luego cómo sus hijos comienzan a tener ese mismo caminar. Y esta mañana en la cena del Señor vimos cómo tenemos que separarnos de la mesa de los demonios, de la mesa, como dice Pablo, de los ídolos, y cómo tenemos que tener una vida separada, apartada para el Señor, en santidad, para participar de su mesa. Y creo que son dos mensajes bien claros esta mañana que llevamos a nuestro corazón, que llevamos en nuestra mente, y poder saber que tenemos que estar en paz con el Señor. Primera de Tesalonicenses, vamos allí, capítulo 1, voy a hacer un pequeño resumen esta mañana nada más, para poder avanzar ya en el estudio, y estamos estudiando esta carta, allí en Primera de Tesalonicenses. Amado Padre, rogamos esta mañana que tu palabra sea de ánimo, de desafío, de refresco para nuestra vida y de exhortación. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía. Séllala en nuestros corazones y desafíanos, Señor, a saber que tenemos una responsabilidad, tenemos también unos compromisos, tenemos, Señor, que saber que como iglesia tenemos que avanzar en ello. Lo pedimos en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Primera carta de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, carta escrita a Pablo a esta iglesia, escrita en el año 51 después de Cristo, una carta que nace del corazón de Pablo después del informe de Timoteo. Ellos salen de allí, de Tesalónica, quedan los hermanos solos, y Pablo manda posteriori a Timoteo, le dice: Timoteo, ve y averigua cómo están esos hermanitos allá, cómo están esos hermanos que yo fundé esa iglesia con Jasón y todos ellos. Es una carta que nace de una preocupación, de tal manera que esa preocupación lleva a Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, a escribir esta carta. El capítulo 1, vemos ahí, es el resumen, es ¿qué es una iglesia modelo? ¿Qué es una iglesia modelo? Vimos en el versículo 1, dice, en el versículo 4, perdón, porque la primera parte del 1 al 4 es una introducción que hace Pablo, pero en el versículo 4 dice lo siguiente: porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra ¿qué? Elección. ¿Y cuál fue la elección que hicieron esta iglesia amada? Bueno, la elección fue ¿por quién? Por Cristo. Recuerden que Pablo les lleva el evangelio y ellos toman la decisión de seguir ¿a quién? A Cristo. Muy bien, ahí estamos, y Pablo dice, muy bien, ahora en el versículo 3, me adelanté en el 4, en el 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra ¿qué? De vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo les recuerda que una iglesia modelo tiene estas características. Era una iglesia que estaba en tribulación. Recuerde que es una iglesia perseguida, pero a pesar de estar perseguida estaba firme y creían firmemente en la promesa del Señor Jesucristo. Ahora, era perseguida por Nerón en ese momento y eran considerados enemigos del imperio, pero Pablo da gracias por la iglesia y ora por ellos. Ahí en el versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo es el padre espiritual de esta iglesia y de estos hermanos. Pablo tiene un dolor y por eso dice: ora y da gracias por estos hermanos. La iglesia que tenemos aquí es una gran bendición, y sé que muchos oran por la iglesia. Una iglesia tiene que orar por su iglesia. Somos todos iglesia, y como iglesia tenemos que orar, y Pablo ora de esta manera. Versículo 3 dice lo siguiente: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de ¿qué? De vuestra fe. ¿Cuál es la obra de la fe de una iglesia? Convertirse y predicar el evangelio y compartir la fe verdadera. Esa es la obra de vuestra fe, es predicar y predicar el evangelio. Lo segundo que dice Pablo acá, dice: no solamente compartiendo la fe, sino el trabajo de vuestro ¿qué? Amor, es decir, servicio. Pablo está diciendo, no solo compartimos la fe, sino hay que ¿qué? Servir como iglesia.
Y el tercero que dice Pablo acá, claramente dice luego, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza que Pablo está aquí transmitiendo a esa iglesia? Que Cristo va a volver. Entonces, una iglesia debe estar fundamentada, y Pablo exhorta y anima que tenemos que seguir haciendo la obra de nuestra fe, predicar el evangelio, trabajar con nuestras manos en servir a otros, y de la constancia y la esperanza de esperar a Cristo en gloria. Ahora, versículo 6, pequeño resumen: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Es una iglesia que imita lo bueno. Pablo dice, nos imitaste a nosotros y al Señor. Claro, Pablo dice que él es un referente. Ahora, ser referente tiene una alta responsabilidad. Pero Pablo dice, ustedes me han imitado a mí y a nosotros. ¿Quién estaban con Pablo? ¿Recuerdan? Estaba aquí en Silas o Silvano, que es el mismo, y Timoteo. Significa que Pablo tenía un equipo de trabajo el cual podía ¿qué? Ser confiable e inspiraba a otros. Los trabajos que tenemos como ministerios tienen que tener esas características, tienen que ser confiables e inspirar a otros a trabajar en la obra. Y Pablo dice aquí claramente que da gracias porque lo imitaron a él, pero sobre todo al Señor. Ahora, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dice algo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No fue la primera vez, más de 3 veces o 4 veces Pablo lo dice. Y Pablo lo dice no por presunción, sino por, escúchamelo bien, por responsabilidad. Pablo sabía que tenía el evangelio, que tenía una responsabilidad de predicar el evangelio, pero su responsabilidad era vivir el evangelio. Una cosa es predicarlo teológicamente, mentalmente y emocionalmente, y otra es vivir el evangelio. Yo puedo preparar un buen mensaje teológico, pero frío en el corazón. La palabra de Dios, y Pablo dice, nos has imitado, y Pablo tenía esa responsabilidad de decir, imíteme, yo estoy enamorado y apasionado por el Señor, sigamos por ese camino con los hombres que me siguen. Pero luego dice, imiten ¿quién? Al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, vayan conmigo allí. Segunda de Pedro 2, 21. Pedro se suma a esto, pero de una manera muy especial con el Señor. Primera de Pedro, 2:21. Mire lo que dice: pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Mire lo interesante, ¿para qué fuimos llamados? Porque también Cristo, ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, ¿ok? Para seguir ¿qué? Sus pisadas. Pablo aquí en Tesalónica, y en el versículo 6 dice, gracias doy porque ustedes nos imitaron a nosotros y al Señor. Y eso es una gran bendición. Pero mire lo que dice el versículo 6 al final. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esa imitación que la iglesia estaba haciendo, no solo a Pablo, sino al Señor Jesucristo, lo hacían ¿con qué? Con gozo. El Señor dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando hablamos de cruz, claro, hablamos de algo pesado, doloroso. La cruz siempre es significado de muerte, pero Pablo dice, hay que cargarla ¿con qué? Con gozo. Hay que llevar la vida con gozo, hay que servir de esta manera, imitar a otros, seguir al Señor Jesucristo, no derrotados, no con tristeza, no porque me tocó, porque me están viendo, porque qué dirán, o porque pues bueno, hace parte y ahí voy, y bien, y ahí vamos. No, Pablo dice, lo recibiste ¿con qué? Con gozo. Miren lo que dice al final, y con gozo del Espíritu Santo. Recuerden que uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo. Ok, un creyente, una iglesia tiene que vivir ¿con qué? Con gozo. Cada vez que llegue alguien a nuestra iglesia, nos tiene que ver ¿con qué? Con gozo. ¿Hay pruebas? Lea el versículo nuevamente, póngale cuidado. Recibieron la palabra en medio de gran ¿qué? Tribulación. Pablo dice, si ustedes fueron salvos y la cosa se puso muy difícil, los persiguieron y la iglesia estaba sufriendo. Pero Pablo dice, lo recibieron y luego dice, con gozo en el Espíritu Santo. ¿Puede haber pruebas en su vida? Y en mi vida, claro que sí.
Pero mientras que estemos como iglesia, tenemos que tener un carácter de ¿qué? Gozo. La gente no puede llegar acá, personas nuevas y vernos que una iglesia apocada, entristecida, dolida. ¿Y cómo van en esta iglesia? Ay, vamos. ¿Y cómo está hoy? Pues, ahí de tumbo al tambo y del tambo al tumbo, y frases que no deben salir ni de la mente ni del corazón de un creyente. Un creyente quiere decir, ¿cómo van en la iglesia? En victoria, con tribulaciones, claro, pero con el gozo del Espíritu Santo. Eso marca la diferencia. ¿Cómo va tu vida? No, pues que tengo dificultades, pero ¿qué va? Cristo lo puede todo por mí. Dependencia, fe. Sigamos avanzando. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia, el ejemplo que dice es que una iglesia tiene que tener una conversión auténtica. Eso hace parte de una iglesia, una conversión auténtica. Dice que se pasaron de los ídolos a un solo Dios. Nuestra iglesia debe tener una convicción auténtica y la Biblia es el único principio de fe y de práctica, nada más. Todo lo que se salga de la Biblia es filosofía. La Biblia es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios para el hombre. Ahí está. Lo que se salga de acá, que expiación, que arriba, que abajo, que limitada, ilimitada, que unos, que no es poco, eso es filosofía sobre teología. No, miremos a Cristo en la Biblia. Punto. ¿Qué dice la Biblia? De tal manera que Pablo les dice, ustedes se convirtieron auténticamente, hicieron una conversión. Nuestra iglesia tiene que vivir vidas convertidas reales, de los ídolos al Dios. Y luego dice que ¿para qué es esa conversión? Dice, para servir. La conversión y la iglesia tiene que tener un propósito, servir a Dios. ¿Cuál Dios? Dice Pablo, al Dios vivo, el que resucitó, y al verdadero, único. De tal manera que la iglesia tiene un propósito. ¿Cuál es? Servir. Cuando nos reunimos aquí los domingos y escuchamos la alabanza y el mensaje, eso me debe inspirar a saber qué más puedo hacer por la iglesia, en qué más puedo servir para la iglesia. Amén. Versículo 10. Y otra característica de esa iglesia que estaba allí en Tesalónica, Pablo la exalta en el versículo 10 y dice aquí, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo. Pablo dice claramente que es una iglesia modelo porque espera al Señor Jesucristo. Pablo les había predicado, y yo lo había hecho a ustedes, en un mes y medio, 2 meses, les había hablado de casi 12 doctrinas bíblicas, y entre ellas la escatología y acerca del rapto de la iglesia, y ahí estaba, y les habló del Cristo resucitado, y les habló de que Jesucristo volvería. Versículo ahí al final dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó ¿de dónde? De los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ¿qué? De la ira venidera. Muy bien. Esta iglesia vino a ser un ejemplo dentro de Macedonia, y Pablo estaba feliz. Cuando Timoteo regresa, lea el versículo del capítulo 3, ahí por favor. Sí, ahí mismo de 1 Tesalonicenses, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio, ¿qué? Buenas noticias, ¿de qué? De vuestra fe, amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces, Pablo, cuando encuentra estas noticias, hace esa exaltación de que era una iglesia modelo. Solo voy a hacer pensar en esto. ¿Cómo se logra tener una iglesia modelo siendo tan pequeña, tan recién nacida y tan llena de tribulaciones? Si a nosotros nos ha costado 16 años mantenernos acá, por muchas razones, y aún pedimos que crezcamos, y si crecemos, pues hay un riesgo que el hermano Octaviano se vaya, pero hemos remado 16 años, mi esposa y mis hijos, como aquí familia, hemos remado con otros hermanos. Imagínense esta iglesia, ¿cómo sería? ¿Cómo es el desafío de hoy para nosotros?
Si esta iglesia tan pequeña, Pablo se sorprendió y dijo, los amo, oro por ustedes, qué gran ejemplo, y exalta que era una iglesia que imitaba la verdad, que se había convertido realmente y que esperaba a Jesucristo. Qué lindo. ¿Cuál es el desafío esta mañana? Que esta iglesia venga a ser ejemplo de otras iglesias. Nosotros tenemos una responsabilidad de ser ejemplo de otras iglesias. Iglesias pequeñas, nuevas, pero que crezcan en la fe. ¿Sabía eso, que tenemos esa responsabilidad? Que como ejemplo de otras iglesias tenemos que animar, exhortar, aportar, orar por otros pastores, por otros consiervos, unir esfuerzos, unir talentos, unir dones, de tal manera que nosotros tengamos que ser ejemplo. No por presunción y orgullo, es que la iglesia bautista Valle de Josafat, no, sino por una responsabilidad. Y Pablo nos dice hoy, vinieron a ser ejemplo de los hermanos de Macedonia. La iglesia de Tesalónica es una iglesia muy linda, preciosa. Pablo la amaba mucho y los hermanos de Tesalónica fueron extraordinarios, pero nosotros tenemos ese desafío. Ahora, nuestra iglesia tiene que ser ejemplo afuera y con los hermanos de la iglesia. Primera responsabilidad es que tenemos que ser ejemplo de los de afuera, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Y voy a decir algo, usted es iglesia en su casa. Lo que usted hace, dice y piensa en su casa es lo que la gente, sus amigos o su familia piensa lo que hay en esta iglesia. ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque está pensando que lo que usted es un reflejo de lo que hacemos y somos aquí en la iglesia. Tenemos una responsabilidad, claro que sí, de ser ejemplo. Pablo dice, hermanos, yo oro por ustedes porque ustedes han sido un ejemplo, nos han imitado, nos han seguido, se han convertido y ahora esperan a Jesucristo. ¿Qué más quiero? Pablo dice, feliz, lo han entendido y lo están haciendo. Ahora, tenemos que ser ¿qué? Ejemplo. ¿En qué? Tenemos que ser, voy a leer algunos, sal. Recuerda que el Señor Jesucristo lo dijo, tenemos que ser ¿qué? Luz y sal de la tierra. Entonces sal significa que la sal ¿qué? Le da ¿qué? Sabor. No hay cosa difícil que pasarse un pescadito cartagenero sin sal. Allá los jóvenes que van a ir al campamento en Cartagena, o una posta cartagenera, uy, eso es sal, preserva y da sabor. ¿Lo hace usted como iglesia, como parte de nuestra iglesia? ¿Usted le da sabor a esta iglesia? ¿Le da sazón? ¿La preserva? ¿Usted da sal en su casa o usted es un limón en su casa? Llegó los hermanitos de la iglesia bautista Valle de Josafat y todos buscan escondederos a peso. ¿Qué somos? ¿Sal? ¿Realmente traemos sabor? ¿Traemos esa sensación? Luz, ¿somos luz? Luz. ¿Somos ejemplos en conducta? Espero que sí. ¿Somos ejemplo en santidad? Espero que sí. ¿Somos ejemplo en trabajo? ¿Trabajamos con esfuerzo? ¿Nos esforzamos? ¿Somos ejemplo en misericordia? Y creo que usted puede ir chuleando. ¿Somos ejemplo en la obra misionera? ¿Somos ejemplo en administración de la iglesia? Eso hace parte también de una gran responsabilidad. Pablo dice que seamos ¿qué? Diligentes en todo, absolutamente en todo. Entonces, ¿somos buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Somos ejemplo en asistir a la iglesia? Espero que sí. ¿Somos ejemplos en dar? ¿Somos ejemplos en orar? ¿Somos ejemplos en servir? ¿Somos verdaderos paracletos o somos una carga para la iglesia? El creyente tiene una responsabilidad como la iglesia de Tesalónica de ser ejemplo, imitadores de Pablo y del Señor. Y Pablo es un buen referente. Miremos también a Pablo al nivel humano. Obviamente Jesús está acá, pero el Señor pone a Pablo que también nosotros nos inspiremos en su carácter, pero que también otros nos miren a nosotros. Y finalmente, ¿somos ejemplos en amor? Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y diera mi cuerpo en sacrificio y orara y hiciera y subiera y tuviera, pero no tengo amor, nada soy.
esa canasta de amor, esa canasta de banco de ropa, las ofrendadas, no servirían nada si no hay ¿qué? Amor. Es el amor el motor de la iglesia. Recuerden que el Señor dijo, os doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál es? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El ejemplo de nuestro amado Salvador debe ser inundado en nuestros corazones para amar. Usted puede tener un buen ministerio en la iglesia y talentoso, pero si no hay amor, eso es, como dice Pablo, címbalo que retiñe, música y ruido y solo activismo, pero no hay nada espiritual detrás de eso. Esta iglesia tiene que ser llena ¿de qué? De amor. De amor. ¿Cuál es la invitación esta mañana? Y la invitación es que usted pueda ser parte de la iglesia modelo, la cual el Señor amó hasta la muerte de cruz. Esa es la iglesia modelo. Es la que el Señor amó y está congregando como un solo pueblo. Y mi invitación esta mañana es que usted se pueda unir a la iglesia. La iglesia es muy importante en su vida espiritual. La vida de iglesia, no sea una isla solo por allí. No permita que la internet y el estar solo conectado por la vía virtual le crea una sensación de que es suficiente. No, no es suficiente. La presencia dentro de la iglesia, dentro de una comunidad, es muy importante. Hacer parte de la iglesia modelo, la cual el Señor amó hasta la muerte de cruz. Usted no podrá saber qué es ser paracleto a través de la internet. Nunca sabrá qué es entender de misericordia si no abre la canasta de amor y ve que la canasta está hoy ¿qué? Vacía. Nunca podrá entender qué es amar al hermano y consolarlo cuando ha tenido una pérdida. Uno manda muchos mensajitos por acá, ¿cierto? Que Dios te consuele, que Dios te anime. Algunos son muy prolíferos y mandan casi un libro completo, los salmos. Lo digo con todo cariño. Lo cortan y lo pegan. No sé si lo leyeron, pero cortan, pegan y lo mandan, porque la IA nos permite eso. Versículos para consolación. Corta, pega, WhatsApp, ¡pin! Chao, o no. Ajá. Cuidado con eso, hermanos. No hay como ver al hermano a los ojos y decirle te amo. No sé más que decir, sino que Dios te consuele, que Dios te anime. Algunos me decían, ¿por qué yo hago esa actividad antes del mensaje que se saluden? Y algunos me dijo, pastor, porque se le perdió el mensaje. No, el mensaje no se me ha perdido. Yo me pongo a buscarlo, pero es que lo tengo en mis notas, pero es para que ustedes tengan contacto face to face, como dicen los americanos, piel a piel, tejido humano, y se pueden saludar y verse a los ojos y decir, tú eres, o por lo que estamos orando por ti, se conozcan. La iglesia modelo se ama en espíritu y en verdad, en presencia. Pablo amaba esta iglesia porque era una iglesia modelo, una iglesia que había imitado la palabra de Dios y al Señor Cristo, una iglesia que se había convertido auténticamente, una iglesia que esperaba a Jesucristo, una iglesia que se gozaba en las tribulaciones. No hagamos, y a veces pasa, pastor, estoy en necesidad, estoy atribulado, pero no voy a la iglesia. No, ¿por qué? Al contrario, es mayor adherencia y mayor compromiso de estar con el Señor. Pablo amaba esta iglesia. Quiero cerrar con el versículo 10 nuevamente. Versículo 2, perdón. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo, esta carta comienza con esto, dando ¿qué? Gracias por la iglesia. Y Pablo descansa en su corazón diciendo, gracias Dios, porque has cuidado esta pequeña manada, y has cuidado esta iglesia. Y dice el versículo, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Finalmente, usted ora por su iglesia, ora por esta iglesia. ¿Sabe que el enemigo ha estado atacando la iglesia? Y algunos de ustedes me dirán, pero pastor, yo veo todo igual. Sí, pero que tengo a varios soldados al frente en esta batalla.
Y estamos luchando porque el enemigo sigue atacando la iglesia. Pero Pablo dice, oramos por vosotros. Pablo sabía que la iglesia necesitaba oración. ¿Ora usted por su iglesia? Ese es mi segundo desafío. ¿Ora usted? No solo seamos ejemplo ahora, ¿ora usted por su iglesia? ¿Está pendiente de su iglesia, de sus necesidades? ¿Sabe lo que está pasando? El enemigo está como león rugiente alrededor de la iglesia y ataca de maneras impresionantes. Algunos de ustedes no lo notan, no lo ven, pero cuando uno está metido dentro del ministerio de cuerpo y alma junto con mi esposa, sabemos que es eso el enemigo. Lo vemos cara a cara. ¿Y qué hace el pastor? Cuidar las ovejas. Y doy gracias por mi esposa, porque tenemos que estar siempre en oración y en guardia. Y gracias por mi esposa, su amor y su gracia hacia mí. Y en mis preocupaciones ella es mi consuelo y mi ánimo. Tenemos que orar. Pablo, vuelvo y repito, esta carta nace de una preocupación, de un gran amor. Recuerden que más adelante vimos que él oraba y cuidaba de ellos como una nodriza. Los alimentaba, los cuidaba como hijos ajenos, pero eran propios para él. Que el Señor nos ayude a entender y a comprender en el día de hoy que como iglesia tenemos una responsabilidad de ser ejemplo. La iglesia de Tesalónica lo hizo en medio de tribulaciones, pero escúchelo, con gran gozo, no con quejas, no con molestia, no con carga, no con tristeza, sino con gran gozo en su corazón. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Señor, abrimos tu palabra aquí con el apóstol Pablo, que ha escrito de una forma maravillosa. Pero hoy, Señor, debemos sentir la necesidad que como iglesia debemos ser ejemplo, como un cuerpo. Tú siendo la cabeza, tú siendo autoridad absoluta en este lugar, Señor, permítenos ser ejemplo para nuestras familias y para quienes nos rodean, Señor. Permítanos, Señor, doblar nuestras rodillas y orar por la iglesia que tú amaste hasta la muerte y muerte de cruz. Permítenos, Señor, esta mañana entender del propósito que debe haber en nuestra iglesia, ser ejemplo absolutamente en todos, pero llenos y pletóricos de amor. Que una iglesia que manifieste el amor en verdad, en acciones, en palabras, en mano extendida, en mano de misericordia. Señor, permítenos no perder el rumbo como iglesia, ni el activismo, ni la emoción, ni cualquier filosofía cambie la realidad de esta iglesia. Es una iglesia que te imita, Señor, es una iglesia que se ha convertido realmente hacia ti y una iglesia que te espera con los brazos abiertos. Pero mientras tanto, Señor, seguiremos trabajando en la obra, sirviendo en la obra, siendo ejemplo de la obra. Gracias damos, Señor, por la obra misionera. Gracias damos por los hermanos de Palabra de Vida. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Y rogamos, Señor, que sigamos trabajando con todo el corazón, con toda la mente y las fuerzas que tenemos, Señor. Que esta iglesia inspire a otras iglesias. Que esta iglesia sea ejemplo de otras iglesias. Que simplemente, Señor, te miremos a ti y solo a ti. Lo pedimos en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana. Gracias por este tiempo. Que Dios les guarde. Despídanse. Salúdense, por favor, esta